Juan José Esteban del Paso, quien fue secretario de la primera Junta de Gobierno Autónomo de España en 1810. Paso formó parte de los triunviratos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, constituidos en 1811 y 1812. Bueno, ¿te parece? Hacemos una pausita. Toma un matecito, estás medio ahogada. Estoy un poco difónica, sí. Bueno, tomate un matecito tranquila. Mientras tanto nos vamos a la calle. Ay, bárbaro. Señor operador, presente. Para enterarte de todo lo que pasa en nuestra ciudad, al instante, en estos momentos, comunicación telefónica con nuestro móvil. Adelante, Francisco, te estamos escuchando, hermano. Gracias, Luis. Norma. Bueno, jornada de sensibilización en la Casa del Bicentenario, en este caso con la disertación de un referente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Vera, que está hablando en conferencia de prensa en estos momentos, así que rápidamente nos sumamos a su testimonio. Todas las diferentes modalidades de trata que hay hoy y cómo se manifiestan contemporáneamente y cómo ha crecido el fenómeno a partir de el crecimiento de la pobreza, la indigencia, de la vulnerabilidad que trajo las consecuencias de la pandemia, fenómenos climáticos, las guerras, etcétera, a nivel mundial, y a nivel nacional como la trata se entremezcla con el narcomenudeo, también como cada vez hay una mutación de las redes de trata en el ámbito virtual y cómo atacan de alguna manera a niños, niñas, adolescentes, jóvenes en situación de vulnerabilidad desde entornos digitales, aprovechando cualquier tipo de entorno digital, y cómo es importante el trabajo preventivo en las escuelas. También abordamos el tema desde el punto de vista de el mayor control que tienen que tener algunas comunidades terapéuticas, donde detrás de las cuales muchas veces hemos encontrado situaciones de reducción a la servidumbre. También el de algunas organizaciones pseudo-religiosas o pseudo-filosóficas que a veces esconden fines de explotación, por ejemplo el Templo de Filadelfia, que va a juicio oral, por ejemplo la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que va a juicio oral, por ejemplo la organización comunitaria Remar, que también fue allanada en 5 o 6 provincias y con allanamientos que dieron positivo y se van también a juicio oral. Bueno, en fin, desarrollamos todas esas modalidades, pero pusimos un especial énfasis en explicar el protocolo de búsqueda de personas, tanto para la ciudadanía en general, que es lo que tiene que hacer la ciudadanía en general, como para los funcionarios en particular, respecto a las medidas que tienen que prestar atención. Cuando desaparece un niño, niña, adolescente o joven en situación de vulnerabilidad, hay 2 números que son claves. Uno es el 145, que es una línea nacional, anónima, gratuita. Anónima significa que uno no tiene por qué dar su identidad, ¿sí? En la cual se denuncia cualquier situación sospechosa de trata o cualquier desaparición donde se presuma, y cualquier desaparición de un menor, siempre hay que presumir que puede ocurrir lo peor. Y el 134, que es para adultos y menores, para todo tipo de población, que es el que activa el sistema de búsqueda de personas. Y estuvimos explicando un poco lo que significa esto, lo que significa el alerta Sofía, comparándolo con lo que no hay que hacer, que es lo que vimos en los primeros días de la búsqueda de Loan, concretamente, que es un caso que conmovió a la Argentina, pero que, bueno, todos pudieron ver cómo se hacía todo lo contrario a lo que establecía el manual de investigación del Ministerio Público Fiscal, ¿no? El caso Luan, bueno, por supuesto que es el más relevante de los que hemos vivido en los últimos tiempos, pero es uno más de los muchos que se vienen dando y que permanecen casi ocultos. ¿Qué fue lo que se motivó que el caso Luan tuviese tanta notoriedad? Mira, yo hace más de 20 años que me dedico a luchar contra la trata en todas sus formas, y te puedo decir que 2 veces vi una situación de conmoción nacional como la que ocurrió con Logan. Una fue la de Logan, obviamente, un tema que tuvo casi 60 días de los 90 en cadena nacional y que hoy está entre los 4 o 5 temas de agenda de todos los medios. Y el otro caso similar fue el de Marita Verón, ¿sí?, en el 2002. ¿Qué tienen en común uno con el otro? Que era la misma situación económica y social. Recuerden que el secuestro de Marita Verón ocurrió en abril de 2002. La Argentina venía de tener una crisis social extraordinaria, confiscación de ahorros, 5 presidentes, inestabilidad social. En abril de 2002 nadie sabía qué iba a pasar con el país dentro de 3 meses.
nadie sabía qué iba a pasar con su situación personal. Había mucha zozobra, había mucha angustia, más allá de que algunos tuvieran esperanza o no estoy hablando de ideología, estoy hablando de situaciones sociales, ¿no? Bueno, yo creo que el caso Loan también ocurre en junio de este año, que como hoy, digamos, hay una situación de zozobra, de angustia, de incertidumbre respecto al trabajo de cada uno, respecto a los ingresos familiares, respecto a dónde va el país, respecto al crecimiento del narcomenudeo en zonas vulnerables y en barrios periféricos, respecto a la inseguridad. Entonces estos temas dramáticamente humanos impactan de lleno en el corazón del pueblo argentino cuando empalman con una situación de muchísima angustia, de muchísima sensibilidad social. Tendrían que impactar siempre, pero lamentablemente impactan solamente en situaciones límites porque, como bien vos decís, no es que es el primer Loan ni el último, ¿sí? También es cierto que a muchos chicos se los encuentra más de los que desaparecen. ¿Se puede llegar a esclarecer en algún momento, más allá de cuál fue el final, por supuesto, ¿no? Sí, nosotros vamos a estar trabajando intensamente para que se esclarezca. Y de alguna manera u otra la verdad va a salir a la luz. Lo que es cierto es que hay un circuito de complicidades para obstruir, distraer, entorpecer la causa que llama poderosamente la atención. O sea, ¿qué interés tan grande puede haber para que funcionarios tan altos estén tratando de desviar la causa o estén de alguna manera presionando a medios para que no hablen del tema o estén plantando o colaborando con plantar pruebas falsas? ¿Qué grande hay, qué cosa grande hay por encima de ellos que hacen que se arrojen alrededor de esa bomba y que en vez de colaborar con la causa estén entorpeciendo? Yo creo que acá hay mucho de entremezclamiento de el narcotráfico con la trata de personas. Los que parecían en algún momento ignorantes, en una situación muy, muy pobre y demás, le tomaron el pelo a todo el mundo, aparentemente, ¿no? A ver, yo creo que acá hay un problema que vamos a tener que resolver en la Argentina y lo vamos a tener que hablar con muchísima franqueza. Nosotros entre el 83 y el 89 teníamos un sistema de financiamiento de partidos que se llamaba el sistema francés, que era un sistema estatal. Ese sistema había sido pactado en su momento por Alfonsín, que fue el presidente elegido con la recuperación de la democracia, y por el Cafiero, digamos, los principales dirigentes que había en aquel momento del Partido Justicialista. El sistema francés era un sistema sano, porque los partidos tenían lo justo y lo necesario para poder desarrollar su actividad y para poder participar de las elecciones sin tener que recurrir al financiamiento privado, que estaba prohibido. Cuando se cambió eso, y se cambió por un sistema opaco, y muchos partidos o muchas campañas no pueden explicar ni la cuarta parte del origen de su financiamiento, el entremezclamiento en algunas zonas y en algunas provincias, sobre todo cercanas a la frontera, cercanas a la hidrovía, hace que el entremezclamiento del narcotráfico con sectores de la política, de la policía, de la justicia, sean graves. Y esto de alguna manera condiciona la búsqueda de las personas, condiciona la objetividad, digamos, cuando uno busca para de justicia, porque bueno, están estas situaciones, ¿no? Estas situaciones que hacen que si una campaña presidencial te va a salir $100 millones, decime dónde la vas a sacar. Si una campaña para ser alcalde en Rosario te sale $3 millones, decime quién te la paga. ¿Está claro? Entonces tenemos que volver a sincerar tenemos que volver a un sistema que permita la participación ciudadana en la política, que la política tendría que ser la forma más alta de caridad y no la forma más alta de malandraje, ¿sí? Tendríamos que lograr, digamos, volver a un sistema transparente, un sistema sano, ¿sí? Donde lo privado no condiciona la política, porque a veces lo privado, cuando lo privado es el crimen organizado, estos son los resultados. Entonces el fiscal que te tiene que buscar no te busca, el comisario que te tiene que buscar encubre, el gobernador que te tiene que cuidar te dice que tu pibe está muerto por Twitter, no tiene ninguna prueba, ¿sí? Y fomenta de alguna manera que se planten mentiras. Bueno, todas estas cosas horrendas que ustedes han visto por televisión tienen una explicación. La explicación es los lazos promiscuos entre la mafia y el régimen.
Estamos retomando lo que tiene que ver con la jornada de sensibilización. Recién al principio describías un poco los lineamientos y en qué te basás para este tipo de actividades. La idea es que de alguna manera los actores que participan funcionen como multiplicadores entre sus pares. Sí, por supuesto, porque el crimen organizado solamente se va a poder combatir en red. Para que exista el crimen organizado tiene que haber zona liberada. Y para que haya zona liberada tiene que haber funcionarios que están mirando para el costado, que están cobrando algún tipo de... teniendo algún tipo de complicidad. O sea, la trata no es como robarse una billetera de colectivo. La trata es un delito complejo donde a un grupo de personas o a una persona se la engaña o mediante violencia se la secuestra y luego se la traslada de un territorio a otro para reducirla a la esclavitud sexual o laboral. Esto puede ocurrir solamente en las narices de quien no quiere ver o quien está cobrando de manera corrupta para hacerse el que lo ve. ¿Se entiende? Por lo tanto, la mejor manera de combatir la trata, primero, evitar zonas liberadas. ¿Cómo evitar zonas liberadas? Con un trabajo comunitario, con una mesa de diálogo, donde juntes a la oposición, al oficialismo, a todas las fuerzas vivas de la comunidad, y donde empecemos a trabajar los temas esencialmente humanos como políticas públicas de verdad. ¿Cuánto tiempo nos puede demandar encarrilar un poquito las cosas? Yo tengo un amigo en Roma, hace muchos años, antes de que estuviera en Roma, padre Jorge, que siempre dice, solo se sabe cuando se sufre, ¿sí? Y que la sabiduría realmente emerge en los pueblos después de situaciones dolorosas. Bueno, hoy el pueblo está empezando a transitar situaciones dolorosas y yo tengo esperanza de que esto va a generar sabiduría para de alguna manera dejar de pelearnos por estupideces, dejar de fomentar grietas y visiones y tratar de fomentar un sentido de pertenencia a la comunidad, un sentido de solidaridad entre la comunidad y un sentido de ser buen samaritano. Buen samaritano significa de no hacerse el distraído con aquel que está excluido a un costado del camino, ¿no? La palabra, Luis Norma, de Gustavo Vera, como decíamos, en esta jornada de sensibilización que se da, con este eje temático que es la trata de personas, una actividad que reunió, vimos recién a integrantes de las distintas fuerzas de seguridad de la ciudad, personal y agentes de la Dirección de Niñez y Adolescencia y Políticas de Género del municipio, y también otros actores que intervienen en este tipo de situaciones. Gustavo Vera y Facundo Lugo fueron dos de los disertantes que tuvo esta actividad que se desarrolló en la Casa del Bicentenario. Vos sabés que Gustavo Vera, yo lo estaba escuchando, me resultaba voz conocida. Tiene un vuelo este hombre,